Muy buenos días, queridos hermanos. Los invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 6. Estamos meditando allí en la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a notar que la lectura pública de las Escrituras de hoy en Apocalipsis 4 tiene gran similitud con lo que vamos a estar meditando o en la porción donde vamos a estar leyendo y explicando hoy, Isaías capítulo 6. Un pasaje muy conocido como el llamamiento de Isaías. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos en la Biblia? Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. A partir del verso 9, el Señor le describe la misión al profeta Isaías. Pero lo que vamos a estar considerando hoy es este encuentro de Isaías con la gloria, con la manifestación de la gloria de Dios, lo cual le permitió a Isaías responder: heme aquí, envíame a mí. Lo que vamos a estar viendo es que Isaías responde al llamado de Dios a servirle, pero no sin antes ver la gloria de Dios, ser impactado por la gloria de Dios, verse profundamente condenado, ser limpiado y perdonado. Y una vez que eso ocurre en su vida, él puede responder con total determinación: heme aquí, envíame a mí. Algunos de los que estamos acá, hoy somos pocos, pero algunos de los que estamos acá estaban comenzando en la vida cristiana, también son jóvenes, tienen mucho por delante, humanamente hablando. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que te va a sostener y perseverar en el tiempo diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Qué es lo que te va a sostener? Otros estamos en la mediana edad y el desafío sigue siendo el mismo. Y no cambia para aquellos que están escribiendo las últimas páginas de su vida, gastando, como se dice, los últimos cartuchos. Tampoco eso cambia, porque la Biblia nos llama a ser fieles hasta el final. ¿Y qué es lo que se va a sostener hasta el final? Diciendo: heme aquí, Señor, acá estoy para lo que dispongas, envíame a mí. ¿Qué es lo que va a hacer que no te acostumbres a vivir de una determinada manera y mantenerte encendido por el Señor? Bueno, creo que lo que nos va a encender y lo que nos tiene que mantener es la misma experiencia de Isaías, una visión correcta de la gloria de Dios. Pensemos en personas en las Escrituras, por ejemplo, que respondieron al llamado de Dios. Noé respondió al llamado de Dios: heme aquí, Señor, voy a construir el arca, heme aquí, envíame a mí. Moisés respondió al llamado de Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Jeremías respondió al llamado de Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento ocurre lo mismo. El Señor llama y le seguían al Señor: sígueme, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pablo tuvo una visión de la gloria de Dios y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. Pero cuando la Biblia se acaba, igual la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Y a lo largo de la historia de la iglesia, hombres y mujeres dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Jonathan Edwards, por ejemplo,
Ustedes conocen un pastor, teólogo, conocido como uno de los referentes, los principales del último gran avivamiento de Estados Unidos, y descrito como un hombre apasionado por la gloria de Dios, dijo lo siguiente, escuche lo que dijo Jonathan Edwards: un cristiano verdadero y fiel no hace de la vida santa algo accidental. Es su gran preocupación. Como el negocio del soldado es luchar, así el negocio del cristiano es ser como Cristo. Este hombre fue grandemente usado por el Señor, hasta el final de su vida, en el lecho de muerte, buscando la gloria de Dios, escribiendo una carta para su esposa para que siga buscando la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace que Jonathan Edwards, en este caso, responda a Dios: heme aquí, envíeme a mí? Robert Murray McCheyne, un joven de 29 años, cuando falleció, Dios lo llamó al ministerio a la corta edad, comenzando los 20 años. Fue pastor, un ministro, nos dejó algunos escritos, pero mucho acerca de su vida. Y en su diario escribió lo siguiente, escuchen, hablando de su propia experiencia: mucho descuido, dice, pecado, tristeza. Entonces exclama: mira, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces clama el Señor, como si su alma clamara: entra tú, alma mía, en la roca, que es Cristo, en la roca, con mayúscula, y escóndeme en el temor del Señor, dijo este hombre, Robert Murray McCheyne. Esto lo escribió el 30 de junio de 1832. Unos días más tarde, el 22 de julio del mismo año, dijo así: tuve esta noche un entendimiento más completo del autovaciamiento y la humillación que son necesarios para venir a Cristo, una negación del yo, colocando debajo de sus pies un reconocimiento de la justicia y la rectitud de Dios. Una de las cosas que más sorprende de este escrito es que lo escribió teniendo 19 años. 19 años. Bueno, no es llamativo que este hombre, el día de su funeral, aparecieron 7.000 personas a honrar su muerte por la influencia que había tenido en tantas personas a través de su vida. ¿Qué es lo que hizo que este hombre, Robert Murray McCheyne, siendo un joven, responda al Señor: heme aquí, Señor, estoy para lo que dispongas, envíame a mí? Jim Elliot, otro jovencito, un hombre de Dios. Cuando lo conocemos como misionero a los Aucas, como un mártir por la causa de Cristo, conocemos su frase: no es necio el que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Pero hay otras cosas que él nos dejó, entre sus legados, entre sus escritos, dados a conocer principalmente por su esposa, quien continuó la obra, Elizabeth Elliot. Él escribió: Dios, te ruego, ilumina mis pasos ociosos en mi vida y que yo pueda arder por ti. En otra ocasión escribió: aquellos que conocen el grande y tierno corazón de Cristo ciertamente serán llevados a negar sus propios amores para participar de la expresión de su amor. En otra ocasión escribió: perdóname, Señor, por ser tan ordinario, cuando afirmo constantemente conocer a un Dios tan extraordinario. Bueno, ustedes saben, fue asesinado brutalmente por aquellos que amó y buscó salvar, teniendo 25 años. En los diarios de Estados Unidos apareció la imagen en tapa de diario de estos 5 misioneros, unos cuerpos flotando en un río muy bajo y lanzas atravesando sus cuerpos. Su esposa, Elizabeth Elliot, continuó la obra de su marido. Dios también llama a mujeres a responder: heme aquí, envíame a mí. Luego de que su esposo fuera asesinado, lejos de cerrar el corazón a estas personas que no conocían el amor de Dios, fue en busca de los perdidos. En esa misma tribu conoció al asesino de su esposo, predicó el evangelio al asesino de su esposo, lo perdonó. Ella dijo en una ocasión: Dios es Dios, Elizabeth Elliot. Y por ser Dios es digno de mi confianza y mi obediencia. No encontraré descanso en ningún otro lugar, sino en su santa voluntad, que está indeciblemente más allá de mis más grandes nociones de lo que Él está haciendo. Me someto a su voluntad. Nuevamente, ¿qué es lo que hizo que Elizabeth Elliot, Jim Elliot,
respondan al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amy Carmichael falleció en 1951. Ella tenía un corazón para los niños en India, rescató a muchos de ellos, fundó un hogar de niños. Como misionera escribió 35 libros. Ella escribió, cuando considero la cruz de Cristo, ¿cómo puede llamarse sacrificio a cualquier cosa que yo haga? Me pregunto nuevamente, ¿qué es lo que hizo que esta mujer responda al Señor, heme aquí, envíame a mí? Corrie ten Boom, otra mujer, falleció en 1983, dedicada a ayudar a los judíos en el Holocausto, evangelizó incluso a soldados nazis. Ella dijo lo siguiente, nunca tengas miedo de confiarle un futuro desconocido a un Dios conocido. Ella respondió el llamado, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mucho más se podría decir de William Carey, David Brain, George Mueller, todas personas a lo largo de la historia de la iglesia y muchos más que respondieron, heme aquí, Señor, envíame a mí. La pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho decir a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia, heme aquí, envíame a mí? Creo que la respuesta está en esta experiencia de Isaías. Dios les abre los ojos a sus siervos para contemplar la gloria de su majestad, la gloria de su nombre, la gloria de su persona. Y toda persona al ver la gloria de Dios se humilla, queda humillado completamente, se santifica porque reconoce que es un pecador, se arrepiente profundamente y con gratitud y determinación empieza a escuchar la voz de Dios y responde sin saber a dónde va, sin saber a qué Dios lo llama, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, eso es lo que a Isaías le ocurrió. Él responde recién en el versículo 8 y estamos en el capítulo 6. Ustedes saben que generalmente los profetas escribían su llamamiento al principio del libro. Se presentan como profetas de Dios, llamados por Dios. Pero Isaías espera hasta el capítulo 6 para presentarse como un profeta de Dios y para explicar cómo Dios lo llama. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, Isaías podemos dividirlo en dos, igual que la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Isaías tiene 66 capítulos, igual que la Biblia que tiene 66 libros. 39 libros pueden ser llamados libros de juicios, oráculos de juicio, mientras que 27 capítulos, igual que en el Antiguo y Nuevo Testamento, en Isaías los últimos 27 hablan de la restauración futura de Israel y la venida del Mesías, el gran libertador. Estamos en esta sesión, en el capítulo 6, en la parte de juicio, oráculos de juicio. Y los primeros 5 capítulos, Isaías ha dado oráculos, ha dado profecías en cuanto al juicio que vendría sobre la nación de Israel, particularmente Judá. El reino ya estaba dividido. El reino del norte ya estaba en Asiria, el reino del sur, Judá, aún estaba con la amenaza latente porque estaban endurecidos en su corazón. Así que Isaías profetiza en Judá a una nación rebelde. Eran el pueblo de Dios, eran los escogidos de Dios, pero le estaban dando la espalda a Dios. Y cuando le damos la espalda a Dios, hay consecuencias. Uno puede ser el pueblo de Dios, como en el caso de Israel. Uno puede tener la revelación de Dios, como en el caso de Israel. Uno puede tener el templo de Dios, como en el caso de Israel. Puede tener el rey de Dios, como en el caso de Israel. Y aún así ser una nación endurecida a la voz de Dios. Capítulo 5 de Isaías. Simplemente es necesario ver esto porque el capítulo 6 exalta la santidad de Dios, la gloria de Dios. Y es extraordinario que en las Escrituras, escuche bien, en las Escrituras la santidad de Dios se ve muy bien bajo el manto del juicio de Dios. Dios exalta su santidad mostrándolos a través del manto oscuro del juicio de Dios. Y en el capítulo 5 de Isaías, simplemente usted da vuelta a la página, usted simplemente mira allí. En el capítulo 5 de Isaías terminan estos oráculos de juicio hasta el llamamiento de Isaías sobre el pueblo de Israel con una parábola, la parábola de la viña, una viña que el Señor construyó, está hablando de Israel. Dice, capítulo 5, verso 1, ahora cantaré
por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Este es Isaías hablando, y está hablando de su amado. Esta es la relación que él tiene con el Señor. Este es el profeta de Dios, hablando en nombre del Señor. Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Esta no es una canción de amor, es una canción de lamento. El concepto central de versículos 1 al 7, que es el canto a la viña, es ¿qué más podría yo hacer por mi viña que no haya hecho? Pero esta viña trabajo sobre ella una y otra vez, y lo único que me da son uvas silvestres. Y el Señor abre su corazón tiernamente y nos dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho? Esto particularmente es dicho para el pueblo de Israel por Dios. Pero yo me pregunto si en algún sentido no podría aplicar a alguno de nosotros aquí. El Señor dándote el Evangelio, dándote amor, el Señor llamándote, dándote recursos, obrando en tu corazón, la gracia de Dios día tras día, pero una y otra vez dándole la espalda al Señor, ignorando al Señor, endurecido en tu corazón. Y el Señor preguntando, ¿qué más podría hacer por ti? ¿Qué más podría hacer por ti que no haya hecho? Dar la espalda de Dios trae resultados en el corazón. Y entonces a partir del versículo 8, Isaías continúa el oráculo de juicio con 6 ay. Estos son oráculos de juicio, profecías de juicio, lamentación, pero más que lamentación es sorpresa. Ay, como un juicio que viene sobre los malos y que va a causar mucho dolor. Verso 8, comienza el primer ay, y es contra la avaricia. Dice así, versículo 8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Esto es un juicio contra la avaricia. Darle la espalda a Dios da como resultado ir detrás de posesiones materiales. No está mal buscar la provisión en el Señor, pero es muy fácil volver las posesiones como nuestro Dios, como nuestra fuente de confianza, como nuestra fuente de paz, como nuestro único gozo y disfrute. Y el Señor lanza una acusación, ay de los que tienen avaricia en su corazón, ay. Eso va del 8 al 10. Segundo ay, es contra los que se están dando al vicio, beben hasta el amanecer. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 5. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y hay banquetes, escuchen, arpas, vihuelas, tamboriles. Hay una asociación, escuche bien, esto lo entendemos. Hay una asociación entre fiestas, alcohol, música, diversión, toda la noche. Eso no es nuevo. Evidentemente siempre ha sido así. Personas que se entregan al pecado y son indiferentes al Señor. Esa es la clave. Se olvidan del Señor. Verso 12 al final dice, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Esta es la clase, de lo que está describiendo acá, es la clase de pueblo en el cual Isaías habita. Él dice, soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Para entender eso, tenemos que entender lo que dice el capítulo 5. El tercer ay describe a aquellos que están atados al pecado, pero tan conscientemente atados al pecado, no tienen ningún problema con estar atados al pecado. De hecho, se jactan de estar atados al pecado. Verso 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Está hablando, la descripción es como el burro o el caballo que tiene la carreta atrás y la lleva con cuerdas de vanidad. Está orgulloso, pero no sabe que está atado al pecado. Y el Señor levanta un juicio sobre estas personas. Avaricia, desenfreno, esclavos del pecado. Cuarto ay, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Esto siempre ha pasado cuando cualquier nación, cualquier comunidad, cualquier persona le da la espalda a Dios. Se te dan vuelta los valores. No sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Hay de lo que lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Podemos ver nuestra nación, podemos ver las naciones de la tierra, diciendo, por ejemplo, que decir que alguien es hombre siendo mujer es correcto y hay que respetarlo. De que arrancar a un bebé del vientre de una mamá no está mal. Emiten juicios y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Esta es la nación que se describe, es el pueblo de Dios que le está dando la espalda a Dios. Quinto describe a los soberbios, personas que se creen sabias en su propia opinión. Verso 21, hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Sexto dice, hay de los valientes, poderosos para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, que justifican al impío mediante cohecho, mediante coimas, y al justo quitan su derecho. En definitiva, ahí está describiendo personas buenas para nada. Personas que no hacen ningún bien, todo lo contrario, están entregados al mal. Y esta es la sociedad en la que Isaías se encuentra. Él habita en medio de un pueblo impío, de labios impuros. Entonces se plantea la pregunta, de alguna manera, ¿cómo es que Dios va a transformar esta nación? Todos están contaminados. Y alguno podría decir, bueno, Isaías, incluso las personas contemporáneas, Isaías, vos te has entregado al ministerio de la palabra de Dios, eres un profeta de Dios, hablas la palabra de Dios. Isaías, vos sos diferente. Isaías contempla la gloria de Dios y dice, yo soy un hombre de labios inmundos, igual que el pueblo que me rodea. Así que surge la pregunta, nuevamente, ¿llegará este pueblo a ser lo que debe ser? ¿Cómo se transforma un corazón que está ajeno a la obra de Dios, que está ajeno al deseo de Dios? ¿Cómo pueden personas tan rebeldes, alejadas de Dios, a volverse a Dios, convertirse en sus instrumentos y en sus enviados? Para muchos es demasiado tarde. Demasiado tarde. De hecho, capítulo 6 dice ahí al final, dice, ¿hasta cuándo voy a profetizar estas palabras de juicio? Hasta que no quede más nadie, que no quede nadie en pie, hasta el final. Para algunos es demasiado tarde, pero otros escucharán la voz de Dios y responderán. Siempre hay un remanente. Hay un remanente. Hay un remanente que escucha la voz de Dios y responde a la voz de Dios. Y ese remanente, en este caso, es el profeta Isaías. Isaías es rescatado en un sentido o apartado para la obra de Dios, santificado para la obra de Dios, porque tiene una visión de la gloria de Dios. Y cualquier persona que quiere responder al Señor, heme aquí, Señor, estoy para lo que dispongas, envíame a mí, necesito una experiencia como la de Isaías. Así que veremos en el llamado de Isaías cómo Dios obra en el corazón para llevarnos a un servicio fiel. Para responder a un llamado de Dios, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy para lo que dispongas. No importa dónde vaya, no importa lo que tengo que hacer, Señor, acá estoy para servirte. No importa si me queda 1 año de vida, si me quedan 40 años de vida o 80 años de vida, Señor, acá estoy para lo que dispongas. No importa, Señor, si mi ministerio va a ser efectivo o si simplemente voy a estar sufriendo una y otra vez. Señor, aquí estoy para lo que dispongas. Ese es el caso de Isaías. Él va a predicar para que nadie escuche. Él va a llamar al arrepentimiento y nadie se va a arrepentir. Pero Isaías responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, ¿qué se necesita para esto? En primer lugar, necesitas conocer a Dios y ser abrumado por su gloria. Este es el primer punto del sermón, versículos 1 al 4. Necesitas conocer a Dios y ser abrumado por su gloria. Dice así nuestro pasaje, capítulo 6, verso 1. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Así que Isaías nos orienta, nos ubica en tiempo y forma. El rey Uzías había gobernado durante 52 años en Judá. Fue un rey muy bueno. Uno de los últimos grandes reyes en Judá. Un rey piadoso que hizo reformas, que acercó al pueblo de Dios a Dios, y por la obediencia de su liderazgo, la nación está viviendo prosperidad, le está yendo muy bien. Sin embargo, uno tiene que cuidarse hasta el final. Uzías, al final de su vida,
se enorgulleció en un sentido y usurpó un rol que le correspondía al sacerdote, entrar en el templo de Dios, y el Señor le dijo, no, eso no te correspondía hacer. Has violado mi santidad, y se enfermó de lepra y murió de lepra. Luego de 52 años de gobernar sobre Judá, se enferma de lepra. Israel está en un tiempo de prosperidad, de reconocimiento de otras naciones, un momento de estabilidad, de seguridad, de prosperidad. Y ahora llega un momento de crisis. En este mismo año, Isaías comienza su ministerio profético. Y entonces Isaías nos ubica en tiempo y forma, pero también en situación. Israel está viviendo tiempo de crisis. Y dice que en ese tiempo de crisis, donde el rey muere, un rey nacional, un rey que reinó durante 52 años muere, dice, en ese mismo año vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y ahora empieza a describir lo que vio. Pero en primero nos muestra, dice, vi yo al Señor. Este verbo vi no es el verbo simplemente de ver, como naturalmente, sino que es una visión que da información desconocida. Es una visión sobrenatural. Isaías no está viendo con ojos simplemente naturales, él está viendo con ojos espirituales una revelación de parte de Dios. Vi yo al Señor. Y esto debemos aclarar. La Biblia declara enfáticamente que nadie vio a Dios jamás y pudo seguir viviendo. Y todos los santos del Antiguo Testamento lo sabían. Recuerdan, por ejemplo, Manoa. Dice que se le apareció el Señor y le dijo a su esposa, estamos muertos, acabamos de ver al Señor. Nadie vio a Dios jamás y siguió viviendo. Sin embargo, en las Escrituras encontramos personas que han visto a Dios, que han hablado con Dios cara a cara. ¿Y cómo podemos juntar esas dos cosas? Bueno, Dios ha permitido a siervos particulares manifestarse de manera personal y revelar algo de su gloria, pero nadie jamás ha visto cara a cara a Dios. Por medio de teofanías, por medio del reflejo de su gloria, por medio de, como se dice poéticamente, por medio de mostrar la espalda a Moisés, Dios manifestó su gloria. Y eso es lo que va a hacer con Isaías. Un resplandor de la gloria de Dios, un rayito de su gloria, desde muy lejos es suficiente para conmover cualquier corazón. ¿Qué es lo que vio entonces Isaías? Que lo dejó perplejo, que encendió su corazón, que lo hizo responder en el versículo 8, heme aquí, envíame a mí. En primer lugar, él vio al Señor en su trono. Dice así, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime. ¿Qué es lo que él vio? Vio a Dios en su gloria. ¿Dónde lo vio? En un trono alto y sublime. Pronto Isaías descubrirá que la habitación de Dios es alto y sublime, pero también Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, tal como dice Isaías 57:15. Pero Él está viendo al Señor en su gloria y ve al Señor que está en un trono alto y sublime. Esto significa que no hay un trono más alto que el de Dios, no hay un trono más sublime que el de Dios. Él está contemplando una visión, Él probablemente está en el templo físicamente, pero Él es llevado en visión al templo celestial, es decir, a la habitación, el lugar de Dios, y en esa visión ve que su trono, el trono de Dios, es un trono alto. Los reyes del pasado construían sus tronos, y cuanto más alto es el trono, más poder representaba para el rey. Por eso menciona Isaías, el trono es alto y sublime, y continúa, y dice, y sus faldas llenaban el templo. ¿Estamos con volumen? ¿Sí? ¿O se perdió? Sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. Cuando pensamos en faldas, nuestra visión es como de pollera, pero en realidad podríamos decir la orla de su manto, como dice la Biblia de las Américas, lo llena todo, llena el templo. Está hablando de una vestidura real, una túnica real, vestida por los reyes. Es el borde glorioso de un rey y está indicando la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que está reflejando toda esta visión?
Bueno, que Dios es inmenso. Su trono es más alto que cualquier trono. Su trono es más sublime que cualquier trono. Y también sus faldas llenan el templo. Claro, lo que Dios le está mostrando es algo de la gloria de Dios. No le está mostrando todo de la gloria de Dios, le está mostrando algo de la gloria de Dios. Y lo que está diciendo es que Dios es un Dios soberano. No hay un rey que reine sobre él. Su trono es alto, su trono es sublime. Aun cuando usted se encuentra solo, cuando usted se encuentra desconcertado, ay de mí, Dios está en el trono gobernando. Y eso es lo que Isaías debería ver. Pero no solamente Dios está en el trono gobernando, sino que no hay nada que se le escapa. Sus faldas llenan el templo. Ahí estaba Isaías. Su visión es limitada. ¿Cómo usted tendría que ver una visión para saber que Dios es eterno? Es imposible ver una visión de que Dios es eterno, de que Dios es infinito. Pero Isaías puede ver que en el lugar donde él está, las faldas del Señor lo llenan todo. Llenan el templo. Lo que está diciendo es que Dios es inmenso. Si la visión de Isaías fuese en el Aconcagua, en el Everest, las montañas más altas del mundo, las faldas del Señor llenarían toda la montaña, la cubrirían por completo. Y si lo llevaran a una galaxia, sus faldas llenarían las galaxias. Lo que está viendo Isaías es que Dios es eterno, Dios es grande. Esta es una visión profunda de Dios. Es un Dios infinito. Dios lo llena todo. Isaías estaba reconociendo que Dios es más grande de lo que él podía imaginar, como cantamos hoy, de lo que él podía percibir. Fíjense que esta es una visión que describe atributos de Dios, pero usted no tiene detalles de Dios. No dice cómo era su pelo, ni dice cómo era su mirada, no dice cómo eran sus pies. Dice que su trono es alto, que su trono es sublime, porque está mostrando de que Dios es soberano y que Él lo llena todo, que Él es un Dios eterno, que no hay un rey que reine sobre Él. Lo que está viendo Isaías es que a Él se le somete toda la creación. Las galaxias le obedecen. El mundo existe por Él. El polvo de la tierra es puesto sobre su mano, es insignificante para Él. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, de los campos y de los animales que hay en los campos. Y esto es importante para alguien que va a responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es importante entender quién es Dios. Porque aquel que llama también capacita y aquel que capacita también provee. Los ángeles se le sujetan a Él, los demonios se le sujetan a Él. El diablo está sometido a Él. Él decide quién vive, Él decide quién muere, Él decide cuándo nacemos, Él decide cuándo morimos. Él es el que permite la enfermedad, Él es el que produce sanidad. Él usa la enfermedad, Él usa el mal, sin ser el autor del mal. Él pone límites al malvado, deteniendo la maldad. Todo está bajo su control, todo está bajo su dominio. Él es el rey que tiene su trono alto y sublime. Y nuestro texto también dice que su presencia lo llena todo. Isaías tenía que entender algo en esta visión, es que nadie puede subir tan alto para esconderse de Dios, nadie puede ir tan profundo para huir de su presencia, nadie puede estar en un lugar tan oscuro para esconderse del Señor. No, su presencia lo llena todo. Su presencia lo llena todo. Este es el Dios que Isaías está viendo. Y la visión continúa, él ve el trono de Dios, pero ve que en el trono de Dios también había serafines. Por encima de él, dice el versículo 2, había serafines. Una visión muy similar a la que leímos en Apocalipsis capítulo 4. Y estos serafines, ¿quiénes son serafines? No tenemos demasiada información en las Escrituras acerca de específicamente quiénes son estos serafines. Lo que podemos decir es que son seres celestiales y estos seres celestiales fueron creados, diseñados por Dios para estar delante de su presencia. ¿Y cómo sabemos eso? Cada uno tenía 6 alas. Cada uno tenía 6 alas. ¿Por qué necesitan 6 alas? Bueno, necesitan 6 alas porque están de día y de noche delante de la presencia de Dios y no pueden ver el resplandor de su gloria. Necesitan 2 de sus alas para cubrir sus rostros. Eso dice el texto. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo
a morir y salvar al pecador. Es un Dios que seres celestiales, poderosos y sin pecado, tienen que cubrir sus rostros porque no pueden sobrevivir al resplandor de la gloria de Dios. Isaías ve esto. Con dos también cubren sus pies, reconociendo que son seres creados. Y con dos necesitan volar para servir al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de señores. Y nosotros, por ejemplo, que celebramos la Cena del Señor y nos acostumbramos a decir que Dios nos ama, que Jesús murió por nosotros, aprendemos de estos seres celestiales porque ellos están día y noche durante siglos y siglos delante de la presencia del Señor, pero no dejan de sorprenderse de su gloria. Dice que el uno al otro, no es que ellos están declarando, no es que ellos están contando esto, ellos están diciendo el uno al otro: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos están sorprendidos por lo que ven siglo tras siglo de la gloria de Dios. Ellos dan voces, están gritándose el uno al otro, hablan entre sí diciendo: Dios es santo. Y ahora sabemos algo más de Dios. Aquellos seres diseñados para estar en su presencia contemplan el resplandor de su gloria y reconocen que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es justo, que Él es recto, que es un Dios de ira que condena el pecado, pero lo que los deja es estupefactos, lo que los deja adorando y exclamando con una exclamación única es la santidad de Dios. Entonces no dicen bueno, bueno, bueno es el Señor. No dicen recto, recto, recto es el Señor. No dicen justo, justo, justo es el Señor. Ellos dicen santo, santo, santo. La santidad de Dios impacta la vida de Isaías. Es el profeta que más habla de la santidad de Dios, el que más menciona la santidad de Dios. Este santo, santo, santo es un superlativo. En hebreo, para hablar de superlativo, ustedes se repetía 2 veces. Pero no es suficiente, hay que repetir 3 veces que Él es santo. ¿Qué es lo que quieren decir con que Dios es santo? Cuando hablamos de santidad, lo primero que pensamos todos nosotros es que Dios es sin pecado, y lo es. Pero eso simplemente es una descripción de su santidad, es una descripción de su santidad. Los ángeles también son sin pecado y también son santos, pero no son santo, santo, santo como el Señor. La idea de santo acá es que Dios es apartado de todo, Él es diferente a todo, nada se le compara. Es como que hubiese dos categorías, lo creado y Dios aparte. No hay nada semejante. Es como que en una bolsa está la creación, los ángeles, arcángeles, serafines, el cielo, la tierra, el mar, los animales, la vegetación, las bacterias, los minerales, los tesoros de la tierra, las profundidades de la tierra, el hombre, la mujer, creados a la imagen de Dios, las galaxias, los planetas, las estrellas, el gran sol, la luna. Los poderosos de la tierra, los famosos de la tierra, los reyes de este mundo, el diablo, Satanás, sus ángeles caídos, todo eso es parte de la creación, todo entra en la misma bolsa, pero Dios es santo, Él es otro. Él entra en otra categoría. Y eso le sorprende en esta visión a los seres celestiales y dicen, santo, santo, santo. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios soberano. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esto lo sabemos. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora nosotros que estamos en este ambiente cristiano, estamos leyendo las Escrituras, dispuestos a escucharla, entendemos, pero déjenme dar un poco más de noción de la maldad del ser humano, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 18, que el hombre resiste a la voz de Dios, a lo que cuenta los cielos y la tierra de su eterno poder y deidad, y detienen con injusticia la verdad, dando gloria a la criatura antes que al Creador. Eso no ocurre en el cielo. Las criaturas se tapan el rostro
tapan sus pies y cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Verso 4, esta es la visión, estamos viendo la visión de Isaías. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Como les dije, Isaías fue llevado en visión a la habitación celestial de Dios y nos está hablando que los cimientos se estremecen. Esto concuerda con lo que Salomón dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Qué es esta casa que te voy a construir? Ni los cielos de los cielos te pueden contener. Ante la presencia de Dios, los cimientos tiemblan. Ante este Dios santo, justo, recto, todo se estremece ante su presencia. ¿Te falta pasión por Dios? Tenés que romper con la apatía en tu corazón. Necesitamos una visión como la de Isaías. Una visión de la gloria de Dios. ¿Qué produjo esto en el corazón de Isaías? Bueno, lo segundo que nosotros necesitamos. Necesitamos una visión de la gloria de Dios, pero también necesitamos ser conscientes de nuestra realidad a la luz de la gloria de Dios. Eso es lo que le ocurrió a Isaías en el versículo 5. Dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí. Luego de ver a Dios, contemplar su gloria, contemplar algo del resplandor de su gloria, Isaías exclama: ay de mí. Jonathan Edwards dijo: de todos los conocimientos que podemos obtener, hay dos que son los más valiosos: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Esos son los más importantes. Eso es lo que van a dar rumbo a tu vida. Eso es lo que va a dar rumbo a tu vida: el conocimiento de Dios y el conocimiento de ti mismo. Y esa es la realidad también en Isaías. Isaías dice que al ver esta gloria del Señor, aún él no escuchó al Señor, él solamente está viendo su gloria, él está escuchando a los serafines y ahora dice: ay de mí que soy muerto. Esta es la reacción de Isaías. Esta visión fue dada por Dios, una visión que solamente puede ser guiada por Dios. Y hoy en día nosotros también necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento para poder entender el Dios que adoramos y ser impactados por su gloria. Porque me pregunto, ¿cómo respondemos ante esta visión? ¿Cómo respondemos ante la realidad del Dios que adoramos, del Dios que servimos? ¿Cómo podemos seguir la vida igual? ¿Cómo podemos responder de la misma manera? ¿Cómo podemos seguir acariciando los mismos pecados, luchando con nuestro mismo egoísmo? ¿Cómo es posible seguir viviendo para nosotros mismos después de ver esta gloria de Dios? Fíjese, Isaías no pensaba en Dios como un par, como un compinche, como un compañero, como un amigo, aunque Dios se ha complacido en llamar amigo a sus siervos. Isaías ve al Señor y dice: ay de mí, estoy perdido, estoy muerto. Literalmente dice: estoy cortado, estoy destruido. Voy a morir irremisiblemente. ¿Por qué, Isaías? Porque acabo de ver a Dios y yo soy un hombre de labios inmundos. Yo que soy profeta de Dios, que soy quien trae la palabra de Dios, soy un hombre de labios inmundos. Isaías no va a poder responder al llamado de Dios del versículo 8 hasta que él no reconozca su propia incapacidad. No podés responder: heme aquí, envíame a mí, hasta que reconozca que sos incapaz delante de Dios. Pero no solamente es un hombre de labios inmundos, sino que dice que está habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Así que él confiesa su ruina, y no solamente él personalmente es culpable, sino que junto con todo el pueblo de Dios, con toda esta sociedad en la cual él está habitando, él es culpable. Y él dice: han visto mis ojos al Rey. Isaías cambia su mente. Comienza diciendo: en el año en que murió el rey Usías, y ahora dice: recién ahora yo estoy viendo al Rey, al verdadero Rey, a que reina sobre todo. Ahora yo tengo un entendimiento de quién es este Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey, al verdadero Rey. El rey terrenal ha muerto. Esto ha causado una crisis nacional, pero ahora Isaías contempla lo que es el verdadero Rey, a quien realmente tiene el trono, a quien verdaderamente es el Rey
soberano. Y cuando ve al rey, él dice, ay de mí que soy muerto. Es extraordinario que Pedro tuvo la misma experiencia viendo a Jesucristo, viendo el resplandor de su gloria, porque Jesucristo no hay en él apariencia alguna. Para los contemporáneos era igual que todos, pero a algunos el Señor le mostró su gloria. Y Pedro en ese día de pesca, cuando no pescó nada, y luego sí pescó en la dedicación del Señor, le dijo al Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Has sentido ese temor de la presencia de Dios alguna vez? ¿Has sentido ese terror por su gloria, por su majestad, por su grandeza? Necesitamos una visión correcta de Dios, pero una visión correcta de nosotros mismos. Y en tercer lugar, necesitamos la intervención de Dios sobre nuestras vidas. Que Él intervenga por mi pecado y por mi incapacidad. Versículos 6 y 7. Este es mi tercer punto. Isaías llega a un punto en que ya nada podía hacer por sí mismo. Él se ve en bancarrota, por decirlo de una manera. Está convicto de pecado, está consciente de su pecado. Él dice, tengo labios inmundos, estoy incapacitado para ser usado por Dios. Esto es un proceso de santificación en el sentido de que Dios está apartando a su siervo para fines particulares. Eso es lo que está ocurriendo. Isaías dice, yo no estoy listo. Soy un hombre de labios inmundos. Él confiesa su pecado, pero está arrepentido. Ay de mí, estoy perdido. Han visto mis ojos al Rey. Esto nos da una idea. Nadie que se cree adecuado es el adecuado. Nadie que se cree adecuado es el adecuado. Nadie que dice, Señor, qué bien que tuviste en escogerme. Hiciste bien, ¿eh? Te agarraste una pinturita. No, el que es escogido por Dios sabe, ay de mí. Soy muerto. Aplásteme las montañas, escóndanme. Escóndame de su presencia. Este Dios es demasiado santo, es demasiado perfecto, demasiado precioso. ¿Quién soy yo para servirle? ¿Quién soy yo? Y cuando Isaías ya no podía hacer nada, Dios envió a un serafín. Verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines. ¿Dónde dice en el texto de que Dios envió a un serafín? Acá dice que voló un serafín. Los siervos de Dios no se mueven sin que Dios les diga. Menos estos seres celestiales que están encargados de estar alrededor de la gloria de Dios y cantar santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, a menos que Dios se lo envíe. Así que el que interviene es Dios y manda a uno de sus siervos a interceder en la boca de Isaías. Voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Esto es una muestra del trato de Dios con aquellos que son pobres y humildes de corazón. Esto es una muestra de dónde Dios habita. Él habita en lo alto, en lo sublime, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. No hay término medio. Aquel que no se siente nada, aquel que dice, ay de mí que soy muerto, es ese el que capta la atención de Dios. Es lo que dice Isaías 66. Cuando el Señor clama, el cielo es mi trono y la tierra está a mis pies, ¿qué casa me van a construir ustedes? ¿Dónde está el lugar que ustedes me van a construir para que yo pueda descansar? Mi mano hizo todas las cosas, pero ustedes quieren captar mi atención. A este miraré, dice el Señor, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y eso es lo que Isaías está haciendo. Conmovido por la gloria de Dios y una visión correcta de sí mismo, está postrado, absolutamente humillado. Trágame tierra porque acabo de ver al Rey de Gloria. Y Dios interviene con gracia, con misericordia. Él lo dice, Isaías, sos una escoria en este mundo. Isaías,
gusano inservible. Ahí habita Dios con el humillado. Y envía un serafín. Pero primero envía ese serafín al altar, donde probablemente se está quemando un sacrificio. Y toma de ese altar de un carbón encendido. Lo toma con tenazas, no porque el serafín se pueda quemar. Esto es un altar en la habitación de Dios, esto es sagrado. Y con ese carbón encendido tocó mi boca, dice el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios. Así que Dios lo envía. Dios no lo abandonó en su dolor, no lo abandonó en su humillación, pero Isaías captó la atención del Señor, habiendo sido impactado por la gloria de Dios, habiéndose humillado, Dios presta atención y dije, voy a tratar con este siervo. Lo voy a usar. Así que toma el carbón, cauteriza su boca. Esto es una muestra de que el arrepentimiento, incluso en el creyente, es doloroso. El arrepentimiento siempre es doloroso. El arrepentimiento siempre es una cirugía a corazón abierto, arrancando el cáncer de nuestra vida. Y lo declara limpio y perdonado. Yo tengo que aclarar aquí que aquí no es declaración de limpieza y perdón para salvación, sino que está apartando a su siervo para una misión particular. Pero también tengo que decir que es cierto que la primera provisión de limpieza para que un creyente sea limpio y perdonado siendo un creyente, es decir, proceso de santificación, primero Dios tuvo que proveer una manera para quitar el pecado al pecador perdido. Y eso es lo que Dios hizo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en lugar del pecador. Y todo este evento que está ocurriendo acá en el altar, ese altar que está encendido, tal vez un sacrificio arriba del altar, era una muestra del verdadero sacrificio hecho una vez y para siempre por el Señor Jesucristo, para ofrecer perdón de pecado a todo aquel que se arrepiente y cree en su obra en favor del pecador. Así que lo que necesito es que Dios intervenga en mi vida cuando Él me haya quebrantado y humillado. Y en ese punto, cuando Dios está tratando en tu vida, santificando tu vida, por ver la gloria de Dios, su santidad, por primera vez empezás a escuchar el llamado de Dios. Eso es lo que ocurrió en el verso 8. El verso 7 dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Vea, el versículo 8, después oí la voz del Señor. Esta es la primera vez en el capítulo 6 que Isaías puede decir, estoy escuchando al Señor. Primero usted tiene que ver su gloria, ser impactado por su gloria y ser humillado por su gloria. Usted necesita que Dios intervenga en su incapacidad y ahí va a escuchar, va a ser sensible a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuche la voz de Dios vas a estar listo para responder, envíame aquí, envíame a mí. Como tantos hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y los hombres y mujeres de la iglesia respondieron, heme aquí, envíame a mí. Isaías asombrado, capturado, conmovido por la gloria de Dios, arrepentido, limpio y perdonado, ahora escucha la voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Estoy terminando mi sermón, verso 8. Oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ve ahí su texto. Esa es la pregunta. No hay más información. Lo primero que me pregunto es, ¿qué es lo que Dios está diciendo acá? ¿Acaso Dios ahora está perdido y dice, uy, ¿y ahora? Bueno, este hombre está impactado, ¿y ahora qué voy a hacer con el resto del pueblo? ¿Qué voy a hacer con el resto de la historia de la redención? ¿Cómo es que voy a mandar a mi Mesías? Uy, ¿a quién enviaré ahora? ¿Y quién irá por nosotros? Estoy absolutamente desconcertado. No es eso, ¿verdad? Dios está en su trono alto y sublime. Él no está desconcertado. Él está dejando escuchar a su siervo para que su siervo pueda responder. Él hace un llamado audible. Le muestra una necesidad. ¿A quién enviaré?
Y no necesariamente el Señor a quien llama le da todos los detalles. No, usted no necesita eso. ¿A quién enviaré? Isaías responderá, bueno, Señor, has obrado en mi vida, me has mostrado tu gloria, estoy impactado, estoy humillado. No me voy a robarte jamás tu gloria, Señor. Estoy acá como un siervo. Señor, habla que tu siervo oye. Señor, ahora estoy escuchando que estás llamándome. ¿A dónde crees que vaya? ¿A quién enviaré? Señor, decime ¿a dónde? Y te respondo. ¿Y quién irá por nosotros? ¿A dónde, Señor? ¿A qué? Decime y considero a ver si voy, si te respondo. No, ¿verdad? Es una pregunta abierta. Isaías, sin saber a quién, a dónde, cómo, cuándo, responde, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí es, aquí estoy, Señor, para lo que dispongas. Tú estás en el trono. Tú eres digno. No hay un Dios mayor que tú. Ante ti me inclino. Estoy postrado ante ti. Aquí estoy. No sé a dónde, no sé a quién, no sé cómo, ni sé cuándo. Pero aquí estoy para lo que dispongas. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, Señor. Estoy disponible para ti porque el mundo ya no va a captar mi atención. He renunciado al mundo. No es la búsqueda del placer lo que está en mi corazón. No son mis planes mi prioridad. No es el dinero lo que estoy buscando. Mis sueños ya no los quiero. Vivir para ti es lo que quiero, Señor. Tú te revelaste a mí. Me declaraste quién eres. Trataste con mi pecado y no me abandonaste. Me diste limpieza y perdón. Aquí estoy para lo que dispongas. Esa es la respuesta de alguien que contempla la gloria de Dios. Sin condiciones, Señor. Sin condiciones. Heme aquí, envíame a mí. No quiero vivir de otra manera. Como el endemoniado gadareno que estaba sentado en su cabal juicio, le dice, Señor, yo quiero ir contigo. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Responde, aquí estoy, Señor, para lo que dispongas. Envíame a mí. Envíame a mí. No sé a dónde, no sé cómo, no sé a qué, pero envíame a mí. Preciosa la experiencia de Isaías. Dios le mostró su gloria. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que usted tiene una experiencia mayor que la de Isaías. A través del Evangelio. A través de Jesucristo. La Biblia dice que la relación final y gloriosa de Dios es su Hijo Jesucristo. Y Él se reveló a usted y a mí por el Evangelio. Y podemos decir, junto con los apóstoles, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria viviendo como el impecable Hijo de Dios, perfecto, sin mancha y sin pecado. Vimos su gloria convaleciente en la cruz, sufriendo en la cruz, exclamando desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vimos su gloria cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Vimos su gloria porque la muerte no lo pudo retener, la tumba no lo pudo contener y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y se ofrece en su nombre, por la predicación del Evangelio, a toda persona el perdón de los pecados. Vimos su gloria porque nos llegó 2000 años después el Evangelio y nuestras vidas fueron impactadas y podemos decir con el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vimos su gloria. Vimos su gloria porque por su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario se ha declarado sobre usted y sobre mí limpio, perdonado.
Ahora mi pregunta es si vamos a responder ante su gloria de la misma manera que Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Mis manos, Señor, no son mis manos son tuyas. Mis pies no son míos, mis pies son tuyos. Mi negocio no es mi negocio es tuyo. Mi mente no es mi mente, Señor, usa mi mente es tuya. Mi fuerza, Señor, mis fuerzas no son mías, mi fuerza es tuya. Toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita que nos revela la gloria de Jehová de los ejércitos, el Señor Adonai. Te amamos, Señor, y te adoramos. Y queremos responder, o mejor dicho, queremos que tu Santo Espíritu nos revele más y más la gloria de tu Hijo Jesucristo. Impactados por esa gloria, Señor, reconocer en humillación que somos incapaces, que te necesitamos, que tú obres en nosotros, Señor, que podamos escuchar tu llamado y que podamos responder determinadamente. Heme aquí, envíame a mí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.